Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo 9:20. Antes de iniciar el programa, quiero invitarlo para que se suscriba al canal de YouTube. Quiero también presentarte el diccionario digital, excavadigital.com, que contiene todas las palabras del Nuevo Testamento analizadas gramaticalmente. En tercer lugar, comparte este video con tus amigos en las redes sociales para poder formar a las personas en la palabra del Señor. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Los objetivos de este programa se esbozan en 3 preguntas concretas que aparecen en el centro de la pantalla. La primera pregunta: ¿qué dice el texto bíblico? Aquí vamos a hacer hoy una traducción del Nuevo Testamento, Mateo 9:20, como aparece en los manuscritos más antiguos que tenemos, es decir, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticanos. Haremos una traducción lo más literal posible para que el hermeneuta pueda trabajar sobre él de manera fácil, sencilla y segura. En segundo lugar, ¿qué quiere decir el texto bíblico? Bueno, en la primera pregunta también acotar que estamos usando también los estudios realizados por Nestle y Alan, ¿verdad? Eso es obvio, ¿verdad? Pero acotarlo. En segundo lugar, ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica. Para acá vamos a usar el método teológico histórico gramatical. La parte gramatical, haremos un análisis, comenzando por ir al texto del siglo IV, posteriormente ver el texto de Nestle y Alan, analizar morfológicamente palabra por palabra del Nuevo Testamento y le enseñaremos cómo podemos hacer una traducción de ese verso, Mateo 9:20 hoy, y para que usted pueda inferir la enseñanza respectiva. En la parte histórica, pues veremos los comentarios de Robertson, de la Biblia Jerusalén, de la Biblia Reina Valera y de otros autores. El tercer objetivo que me dice el texto bíblico, la parte teológica, la más importante, la Sagrada Escritura me lleva a una vivencia de la palabra. No me lleva a aumentar solo conocimientos, sino que me lleva a vivir el amor. Un texto bíblico que no te lleve el amor será teología de cualquier cosa, menos teología del Evangelio. Hemos grabado bastantes videos y los hemos clasificado. Esas clasificaciones las tenemos en páginas gratuitas en internet. Se haría muy largo comenzar a presentarte las páginas, aunque a veces lo hemos hecho. Por eso lo insto para que escriba mi nombre, Esgin Calderón Valverde, en Google, y ahí aparecen los recursos que tenemos y que pueden ser de bendición para su vida. Bien, este es el texto bíblico, Mateo 9:20, que tenemos acá y que vamos a compartir con usted. Literalmente dice: he aquí mujer sangrando 12 años, arrimando por detrás, tocó el borde del abrigo de Jesús, o de él, el borde. Un texto muy interesante, muy interesante. El borde de Jesús. Ni siquiera tocó a Jesús, tocó el borde del abrigo de Jesús. Muy significativo el texto porque en el Nuevo Testamento existen varias partes donde el poder de Dios se adhiere a ciertos elementos materiales que toca a la persona que está llena del Espíritu Santo.
Así vemos, por ejemplo, el caso más usado, que Pablo, los pañuelos que ellos tocaban eran puestos sobre los enfermos y sanaban a los enfermos. Aquí vemos a una mujer que toca el borde porque en la ropa de Jesús, como Jesús estaba lleno del poder de Dios, esa es la idea que nos transmite el texto, su ropa estaba llena del poder de Dios. Entonces la mujer toca su ropa que está llena del poder de Dios y es curada. Obviamente la sanidad, el milagro ocurre con la fe de la persona. Se requiere fe, como lo decía Jesucristo, ¿verdad? Y como lo dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo es posible para el que tiene fe. Sea hecho según tu fe, le decía a los enfermos. Entonces la fe es fundamental para que ocurra el milagro. Ocurren milagros en el cristianismo, todo el Nuevo Testamento está lleno de milagros. Es decir, las sanidades y milagros, lo que llamamos el carisma sobrenatural, es un elemento muy importante en el ministerio de Jesucristo. No podemos omitirlo, sino que debemos contemplarlo. En este caso, pues se va a dar la sanidad de una mujer que sangra, 12 años tiene sangrando. Este 12, los números 12, 12, 7, a veces son números simbólicos, donde indican una cantidad de años no determinada, ¿verdad? Se aplica por los 12 apóstoles, por las 12 tribus de Israel, y tiene una historia antiquísima del 12 por las constelaciones, tal vez allá en los siglos antes del siglo IV antes de Cristo. Entonces tenemos eso, pero no es tan importante, sino el hecho de la sanidad de la mujer sangrando. Hay unos textos paralelos, Marcos 5, 25, 27 y Lucas 8, 43, 44, que podrían enriquecer el texto. La Reina Valera traduce: en esto una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. La Jerusalén traduce: en esto una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó la orla de su manto. Recordemos que los textos de la Reina Valera y de la Jerusalén, la Reina Valera se basa mucho en el Textus Receptus con muchas modificaciones, y la Jerusalén ya con los textos descubiertos, pero que ellos a veces dan una traducción interpretada. No está malo porque hay que llevarle a la gente. Yo le doy una traducción para estudio. Vámonos al interlineal. Y en el interlineal tenemos lo siguiente. Vamos a ver cómo se traduce este texto en forma interlineal. Que, y du, una interjección, he aquí, gini, mujer, hemorrusa. Esto, hemorrusa, sangrando, ¿verdad? De ahí viene hematoma, la sangre, ¿verdad? Que se acumula, etc. Hemorrusa, sangrando. Eso es un participio que corresponde con mujer sangrando. Luego dice dódeca por 12 años. Dódeca eti, 12 años. Luego viene proseltusa, arrimando, opisten, por detrás. La mujer se arrimó por detrás. Ipsato, tocó. Tu, craspedu, del borde. Tu imatiu o imatiu, del abrigo aftu, del abrigo de él. Una parte de la parte superior de su ropa. Eso fue lo que la mujer tocó, el borde del vestido de Jesús, del vestido externo. Por eso se traduce como lo tradujimos ahí.
este, este borde, ¿verdad? Del borde, que viene acá, es importante tomarlo, este genitivo, es el borde porque es una forma de expresarse del griego cuando viene incluso con un participio. Proseltusa, arrimando por detrás, tocó del borde, tocó el borde, el borde. Eso lo vamos a ver durante muchas partes, ¿verdad? El autor le llama genitivo absoluto. Bueno, pero eso no viene al caso, pero sí es importante que el genitivo absoluto tocó el borde, ¿verdad? El borde del abrigo de él. Entonces lo hemos escrito literalmente para seguir la traducción. Pero al ser un genitivo absoluto que viene acompañado de un participio, arrimando, entonces se traduce el borde, aunque venga en genitivo. Bien, tenemos aquí, la Reina Valera nos da su comentario y dice flujo de sangre, el flujo de sangre, el hemorrusa, ¿verdad? Hemorrusa, flujo de sangre, hemorragias causadas por una irregularidad menstrual, dice, que además del sufrimiento hacía a la mujer ritualmente impura, ¿verdad? Entonces viene la norma en el Antiguo Testamento. La Jerusalén no dice nada. Robertson dice el borde de su manto. Tú, praspedo, tú y matiu. Entonces, tú, craspedo, tú y matiu. Esto. Es decir, del borde del manto de él. Del borde del abrigo de él. Eso. Una franja colgando del borde del manto exterior. Estamos hablando de que es una franja, ahí está explicando Robertson. Eso es una franja que cuelga del borde del manto exterior, según Números 15:38. Estaba hecho de lana retorcida. Jesús llevaba la vestimenta como otras personas, con esos flecos en las 4 esquinas del manto. Los judíos contaban las palabras Yahvé 1, en base a la cantidad de los hilos blancos retorcidos, refinamiento por el que Jesús no tenía ningún interés. Esta pobre mujer tenía un elemento de superstición en su fe, como sucede con muchas personas, pero Jesús honra la fe de ella y la sana. Es más, omite la actitud, ¿verdad?, de ese elemento supersticioso y no le interesa. Lo que le interesa es sanar a la persona. Roberto Hanna nos va a hablar del participio hemorrusa, que viene aquí, ¿verdad?, que lo traducimos sangrando. Se refiere a una acción pasada que aún está en progreso. Por eso se habla de mujer sangrando. Una mujer que había estado sangrando durante 12 años. Vamos ahora a los textos de los códices más antiguos que tenemos sobre este texto. Estamos hablando del Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Aquí tenemos el texto de Nestle y Alan arreglado. Creo que esta es la versión 18, que es la que yo tengo y que me gusta mucho, porque viene muy apegada a los manuscritos más antiguos. ¿De dónde toman esto Nestle y Alan? De aquí, junto con todo un estudio profundo que han hecho. Aparece la palabra que, aquí está la palabra que, aparece la palabra idú con diéresis, que en el caso de que idú, usted ve que por ejemplo en el Vaticano no viene idú con diéresis, pero este autor sí, y no es la primera vez, sino que son ya muchos casos, ¿verdad? Gini
Gini, ¿verdad? Ahí viene mujer. Hemorrusa. Y aquí viene una corrección aquí arriba, no sé si la ven, ¿verdad? Como que alguien quiso, ahí dice Emma rusa, ¿lo ven aquí? Y sin embargo aquí quisieron arreglarla, porque ahí faltó emo, ¿verdad? Y quitar esto. Pero así viene, ¿verdad? Así viene el texto, significa que... Recordemos que este texto era dictado. El Códice Sinaítico fue dictado. Y eso lo podemos ver por un montón de términos erróneos y que no eran muy expertos en el griego. Dodeca, dodeca, 12. Eti, proseltusa, aquí viene la épsilon, no sé si la ven pequeñita, proseltusa. Opisten, ¿lo ven? Ipsato, tocó. Ipsato, tocó. Tu, craspedu. Tu, craspe, aquí viene la épsilon, no sé si la ven. Du, craspedu. Tu y Matiu, y aquí viene otra palabra con diéresis, Imatiu, que la menciona este autor del Códice Sinaítico en varias palabras, como le mencioné al principio. Y termina con aftu. Esto es lo que tenemos, texto mayúsculo, ¿verdad? Texto mayúsculo, todas las palabras continuum, ¿verdad? El famoso continuum, descripción continuum, donde no viene separación de palabras. Y tampoco cuando pasa no hay división silábica ni nada de eso. El Vaticano, que idu, ya ahí lo vimos, ¿verdad? Que viene sin diéresis, aquí no, igual que imatium, ¿verdad? Aquí, imatium viene sin diéresis, que sí viene en el otro texto. Gini, hemorrusa, aquí viene la primera omicron y aquí viene la segunda omicron con la y, usa. Dódica, aquí viene dódica, excelente, ¿verdad? Como viene en el texto más antiguo. Eti, proseltusa, el tusa, ¿ves lo que yo le decía? Nosotros hubiéramos dicho prosel, ¿verdad? Pero ellos no. Ahí lo importante es ahorrar el espacio en el pergamino a como dé lugar. Opisten, ipsato, tu, craspedu, tu, imatiu, y vea que viene sin diéresis, aftu. Bueno, ahí viene. Ese es el texto vaticano. Podemos confiar en el trabajo que realizan Nestle y Alan porque se apega a los manuscritos más antiguos. Estamos claritos. Son textos de confianza. Comencemos con el análisis. Aparece la primera palabra que lo primero que yo hago es buscarla en el diccionario, ¿verdad? El primer paso es escribir que, capa, o la K en mi teclado español, la A y la I. Es decir, la iota. Y aparecen aquí estas opciones, no sé si las ven. Y aquí aparece, le doy un clic. Y esto le doy un pantallazo, aquí aparecen toda la concordancia. Y que me lo llevo para acá. Y es el que tengo acá. Este es el término que yo busqué en el diccionario que corresponde con este que.
¿verdad? ¿Qué elementos saco yo del diccionario? Bueno, primero, es una, es una palabra invariable. Entonces no tiene número, género, caso, etc. Es una palabra invariable. Conjunción o adverbio. Puede ser conjunción. Primero probamos si es conjunción y si no, probamos el verbo. Seguimos esa misma línea de la gramática. Yo primero pruebo a ver si es conjunción. Si es conjunción, se traduce y, ¿verdad? Si es adverbio, se traduce también. Entonces yo voy a poner aquí primero la conjunción y. Y, ahí está. Si no me va a sonar, entonces lo paso a adverbio. Entonces se traduce como y o también. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos esa. Aquí, este término pues lo llevamos al cuadro donde vamos a ir escribiendo en nuestra computadora todo lo que vamos encontrando para hacer una sintaxis si es necesario. A veces no es necesario. Bueno, categoría gramatical es una conjunción. Es una conjunción como categoría gramatical. Es una conjunción coordinada copulativa. Copulativa, como lo hemos visto en los textos en español, porque une textos, copula textos, digámoslo así. Bueno, el paradigma es que siempre es el mismo, ¿verdad? A veces varía un poco, pero viene de una raíz, de un paradigma. Aparece por primera vez en Mateo 1:2. Y luego inmediatamente buscamos idu, ¿verdad? Lo tenemos que buscar en el diccionario. Y una D y una O y una U, ¿verdad? Que ya en griego es una iota, una delta, una omicron y una y. Y aquí la encuentro de primero, le doy un clic y esta es con la concordancia, viene bastante en el Nuevo Testamento. Y le doy un pantallazo y me lo llevo para acá para hacer el estudio. Aparece de dos maneras. Aparece como idu con acento grave y con acento agudo. Viene de idu, el mismo, vea que no es variante. En algunos casos varía es el acento grave por agudo, pero es este. Gramaticalmente es una interjección y se traduce he aquí. No hay nada que hablar. Entonces, he aquí. Y he aquí. Entonces, ese idu lo llevamos al cuadro para ir haciendo el resumen. Es una interjección. Esa es la categoría gramatical. Es una interjección, ¿verdad? Igual viene idu, he aquí, y aparece por primera vez en Mateo 1:20. ¿Estamos? Vamos a la otra, y aquí aparece la tercera palabra, gini. ¿Qué es lo primero que yo hago? Solo lo voy a hacer con las primeras palabras, porque eso nos quita bastante tiempo. Pero gini, tengo gini, una gama, una G de gato, en español, teclado español, una U, una N y una H. Porque esas son las palabras para gini, ¿verdad? La correspondiente con el griego. Y aquí tenemos una opción, gini, con acento grave y agudo. Le doy un clic y esto me lo llevo para acá. Ya por ahí enseñamos cómo se usa el diccionario para que sea más rápido la traducción que hacemos. Y lo podemos fortalecer con Strong. Hay muchos que podemos fortalecerlo. Aquí yo lo estoy usando uno por espacio, por tiempo. Bueno, ¿qué tengo de gini? Bueno, yo tengo que viene de gini. Esta es la palabra que aparece en muchos diccionarios. Gini. El paradigma es gini. Gini viene de gini. Entonces yo, cuando veo que viene gini de gini, busco el paradigma gini
Y aquí lo tengo con todas las declinaciones. Genie es un sustantivo que es variable. Es decir, ¿qué significa variable? Que puede tener, en el caso de los sustantivos, como genie, tienen género, tienen número y tienen caso. Es decir, van variando. En el caso del español, por ejemplo, el singular, libro, o mujer, mujer. La mujer, mujer se mantiene igual. De la mujer, mujer se mantiene igual. Lo que va cambiando es la preposición inicial. Para la mujer. Desde la mujer. A la mujer. Vea que el sustantivo no cambia. En griego sí cambia. Y aquí lo tenemos. Entonces tenemos que la gramática de esta palabra, genie, es sustantivo, esa es la categoría gramatical, femenino, singular, nominativo. ¿Ve? Entonces tenemos que es femenino, es singular y es nominativo. Femenino porque así está determinado por el griego, ahí no hay nada que hacer. Singular porque ese es el que escoge el autor sagrado. Y nominativo, estos casi siempre, los nominativos son sujetos. Y aparece genie sin el artículo. Es este genie. Por eso, y aquí, mujer, nada más, es un sujeto de oración, mujer sangrando. Y podemos poner el sangrando como un verbo, porque sangrando es verbo y es adjetivo, es un participio. Entonces, sangrando lo ponemos como el participio de esto y verbo, ¿verdad? Entonces, ¿quién sangra? La mujer, el sujeto de oración. He aquí, mujer sangrando. Mujer, entonces lo escribimos para el estudio respectivo, la palabra que aparece en el texto del Nuevo Testamento. El diccionario me está diciendo que es un sustantivo, la categoría gramatical sustantivo. ¿Ve? Luego el diccionario me dice que es, bueno, que se traduce mujer, ¿verdad? Entonces aquí está, se traduce mujer. La situación gramatical, femenino, singular, nominativo. Femenino, singular, nominativo. Luego tenemos, esto es muy importante para lo que viene con el participio. Viene de genie, ese es el paradigma. En los diccionarios escritos no viene la palabra, por ejemplo, el nominativo, genitivo, dativo, acusativo, estas formas. Solo viene el paradigma. Eso es lo que viene. Eso es lo que hay que buscar en los diccionarios. Si usted busca una palabra aquí en griego y dice, pero yo quiero saber de dónde viene. Y para buscar en el diccionario mío impreso que tengo, bueno, tienes que buscar dónde está el paradigma de esa palabra. Viene de mujer y aparece por primera vez en Mateo 9:20. ¿Estamos bien? Entonces, mujer. He aquí, mujer. Y aparece hemorrusa. 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 Entonces, igual lo buscamos en el diccionario. Ya aquí no lo voy a buscar porque si no nos hacemos larguillo al tiempo. Hemorrusa viene de hemorroeo. Hemorroeo o hemorreo, ¿verdad? Hemorroeo, hablemoslo así, hemorroeo, es la palabra que aparece en el diccionario. Esta es la que usted va a buscar en el diccionario escrito. Si es digital como este mío, sí aparecen todas las palabras del Nuevo Testamento. Es decir, esta palabra apareció en el Nuevo Testamento. ¿Y qué me va a decir el Nuevo Testamento? Bueno, primero yo voy a anotarla en el cuadro y me va a decir ella, bueno, ya me está diciendo que viene de hemorroeo. Entonces, anoto que viene de hemorroeo. Aquí el color celestito de dónde viene la palabra. Esta palabra viene de hemorroeo. ¿Está bien? Ese es el paradigma. Luego, lo segundo que me va a decir en la parte gramatical es que es un participio. Entonces, categoría gramatical,
participio. Muy importante saber que es un participio para distinguirlo de un verbo. Se nos puede hacer un colocho. Entonces, yo sé que es un participio. Cuando yo veo que es un participio, yo digo, entonces tiene relación con un adjetivo. Todo participio, todo adjetivo, todo artículo tiene relación con un sustantivo. Tácito o expreso, es decir, escrito ahí o no escrito, omitido o no omitido. Entonces, ¿cuál es sangrando? ¿Quién es el que está sangrando? Entonces, es muy fácil. ¿Quién es el que está sangrando? Ese es el sujeto de la mujer. Entonces, es un presente activo porque la acción es presente activo, ¿verdad? Pero lo más importante es que tiene que concordar la concordancia con el sustantivo. Si Ginny es femenino singular nominativo, el participio que escoge el autor es femenino singular nominativo. ¿Ve? Entonces, concuerdan, es como un adjetivo de Ginny, es un atributo. La mujer está sangrando. Entonces, por eso es presente activo, porque esa es la acción, está en presente activo, está sangrando. Aquí el énfasis está en la voz activa, ¿verdad? Porque puede estar sangrando, puede estar sangrándose o siendo sangrada. Una persona es siendo sangrada cuando alguien le saca la sangre, le sacó la sangre con un cuchillo, lo que sea. Pero aquí la acción es activa, la voz activa. Es algo donde el sujeto realiza la acción, sangrando. La mujer está sangrando. Tenemos entonces, y es femenino singular nominativo. ¿Por qué? Porque la que está sangrando es un sustantivo que es femenino y está en singular nominativo. ¿Ve? Esas son las ventajas del griego, que es muy exacto, pese a que es de hace 2000 años, ¿verdad? Entonces tenemos que se va a traducir sangrando. Viene de sangrar, pero se traduce sangrando en este texto. Sangrando. Entonces escribimos que se traduce sangrando. He aquí mujer sangrando. Hemorrusa. Bien, no le pongamos mucho cuidado a digamos así, no le pongamos mucho cuidado a la expresión, digamos, como se lee, digámoslo así. Bien, aquí cometí un error, aquí puse sangrando y es sangrando, tengo que corregir eso, ¿verdad? Yo traigo el paradigma y lo busco en los participios. Este paradigma. Y voy a buscar el presente activo. Esto, el presente activo. Entonces aquí está. Presente activo. De sangrar. ¿Verdad? Que es sangrar. Y resulta que solo está aquí. Hemorrusa. ¿Lo ven? No es común en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no se usa. No, porque es que se va a usar la palabra de acuerdo al caso. Solo aparece una mujer que sangra. Está en Mateo 9:20. Sangrando se va a traducir. Está en femenino porque corresponde con un sustantivo femenino. Sangrando y viene dódeca. Y vean qué interesante porque dódeca, yo lo busco en el diccionario dódeca. Y lo primero que me dice es que viene de dódica. Y nos vamos a ir a la parte inferior de una vez a buscar dódica. Y resulta que dódica se escribe igual, dódica en todo lado. Se puede aplicar exactamente como está en todo. Entonces resulta que dódica es un adjetivo. Entonces aquí lo tengo. Vamos a ver si, porque son un montón de elementitos. Categoría gramatical adjetivo. Bueno, dijimos que el adjetivo tiene que estar en correspondencia con un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo de 12? 12 ¿qué? 12 años. Con el sustantivo que viene ahorita, que es eti.
la situación gramatical tiene que ser con eti, ¿verdad? Entonces, lo primero es que 12 años. Y aquí algo muy importante es un acusativo, a 12 años. Entonces, no es necesario ponerle algo más, sino sencillamente, por eso yo lo traduzco 12 años, ¿verdad? Es el adjetivo de años, 12 años. Va a asumir la forma de la situación gramatical de eti, de años, pero aquí vamos a seguir con este, ¿verdad? La situación gramatical, entonces dijimos, es un adjetivo, aquí está ya. Esta es lo que nosotros llamamos la categoría gramatical. Es variable, pero aquí no varía. Entonces igual, es exactamente un término que no varía. Entonces, pero es variable. Es variable porque es un adjetivo, ¿verdad? Igual que Abraham, por ejemplo, es variable. Puede ser neutro plural nominativo o neutro plural acusativo. ¿Qué sé yo qué es? Si neutro plural, neutro plural nominativo, o neutro plural. Bueno, aquí ya lo tengo ya soplado, ¿verdad? Es este. ¿Por qué yo sé que es este? Porque tiene que corresponder con el sustantivo que va a ser neutro plural acusativo. Por eso aquí tiene que ser neutro plural acusativo. Porque el sustantivo al que está calificando, determinando, es también sustantivo. Es neutro plural acusativo. Entonces son 12. Sangrando 12. Y viene luego eti. Busco eti en el diccionario. Y resulta que viene de etos, dice el diccionario. Entonces yo busco el paradigma etos, como viene aquí. Y tengo esto en el Nuevo Testamento. Esos son los diferentes casos que vienen en el Nuevo Testamento. Entonces resulta que lo escribo aquí, eti, y viene de etos. De aquí viene. Eti viene de etos. ¿Estamos? Ahora resulta que el diccionario me dice esto. Es un sustantivo. Bueno, categoría gramatical, sustantivo. Luego me dice que puede ser neutro plural nominativo o neutro plural acusativo. Y yo escogí neutro plural acusativo. ¿Por qué Edgin escogió neutro plural acusativo? Aquí están dos. Eti, neutro plural nominativo o neutro plural acusativo. Pero yo ve que los dos existe, ¿verdad? ¿Por qué yo escogí neutro plural acusativo? Bueno, porque usted le hace la pregunta al verbo. 12 años. Entonces yo me tomo aquí vamos a tomar el traducido para que sea más fácil, ¿verdad? Mujer sangrando. Tomemos la parte verbal. Sangrando, ¿quién? La mujer. Esto viene a ser sujeto de la oración. ¿Está bien? Sujetos son los nominativos. Y entonces viene un complemento. Sangrando por cuánto, o el tiempo, 12 años. Todo esto viene a ser predicado. Es decir, que esto no es nominativo, no es sujeto. Esto elimina esto. Entonces me deja la única opción que es acusativo. ¿Ven? Así de fácil es el griego, no me lleva a perderme. 12 años. Incluso si usted va al otro participio arrimando, ¿quién se arrima? La mujer. Entonces la mujer va a ser el sujeto de la oración. Bien, entonces tenemos que etos se traduce como año o años, ¿verdad? Porque
todas son años aquí, porque los 12 son es plural, ¿verdad? 12 años, porque se usa en plural. Bien, estamos con entonces por eso se le pone 12 años. Pasamos. Y luego viene proseltusa. ¿Qué hago primero? No me desespero, busco en el diccionario. Para ir poco a poco dilucidando la palabra, el estudio morfológico. Y lo primero que me dice es que viene de prosérgome. Eso es lo primero. Viene de prosérgome, es el paradigma. Entonces, proseltusa y aquí yo quiero que ustedes vean algo muy interesante. No nos vamos a perder de arriba, proseltusa. Y proseltusa viene de prosergomai o prosergome. ¿Está bien? Vamos a ver un montón de líneas, a ver si no se nos complica. ¿Estamos claritos? Proseltusa, gramática. Bueno, entonces traigo prosergome. Esto, aquí para que no estorbe. Y dice que proseltusa, vamos a la situación gramatical. Es un participio. Esa es la categoría gramatical, participio. Va a ser auristo activo, es decir, auristo activo, que va a traducir arrimando, es decir, va a ser auristo activo, que se traduce arrimando, y la situación gramatical es femenino singular nominativo. ¿Por qué? Entonces vamos a ver a quién está haciendo referencia. Proseltusa, arrimando. ¿Quién es el que se está arrimando a Jesús? La mujer. Entonces, la mujer, la Ginny, que está por acá. Ve que largo está, ¿verdad? Es la mujer la que se está arrimando. Por eso lo puse aquí a la par, ¿verdad? Que era femenino singular nominativo. Concuerda con género, número y caso. Por eso proseltusa está en femenino singular nominativo. Femenino singular nominativo. Está como sujeto de la oración, ¿verdad? La mujer. Y por eso el verbo adjetivo, es decir, el participio está en femenino singular. Proseltusa. ¿Lo ven aquí? Está igual, tiene que estar en femenino singular nominativo porque tiene que concordar con el sujeto de la oración. Funciona como adjetivo. Por eso, y se va a traducir arrimando. ¿Lo vemos? Ya vamos entendiendo esa parte. Luego tenemos opisten. Bueno, vamos a ver. Opisten, lo primero que hago es buscarlo en el diccionario. Y me dice que viene de opisten. Y busco la situación gramatical y me dice que es un adverbio. Los adverbios es una categoría gramatical invariable. Es decir, no tiene género, no tiene número, no tiene caso. Entonces es invariable. Por eso es invariable, no tiene las declinaciones respectivas. Pero sí, entonces lo tenemos aquí como adverbio opisten. Lo escribimos en el cuadro. Categoría gramatical, adverbio, como dice aquí, ¿verdad? Se traduce por detrás. Es un adverbio. Ya lo vimos aquí, ¿verdad? Eso está malo. No viene de arte, viene de opisten. Es que a veces uno lo está haciendo y son muchas miles de cosas. Pero ya usted, si usted sabe griego, usted sabe que viene de opisten. Aquí lo dice. Opisten viene de, que mandas el diccionario.
viene de por detrás y viene de Mateo 9:20. ¿Verdad? Por detrás, así se traduce. Pasamos la diapositiva. Ipsato, ¿qué hacemos primero? Buscamos en el diccionario. Y descubro que ella viene del verbo apto. Ese es el paradigma. Entonces traigo apto, pero tengo que traerlo en el caso que sea. Entonces tenemos ipsato, tenemos que viene del verbo apto. ¿Está bien? Eso es lo primero. Viene del verbo apto, que es el que usted busca en el diccionario. En los diccionarios. No en este digital, sino en los otros diccionarios. Y le aplica la respectiva declinación. Luego tenemos la situación gramatical, que es la otra que vamos a buscar. Y la situación gramatical. Es un verbo defectivo, así que cuidado, porque puede estar en medio, pero se traduce como activo. ¿Ve? Entonces viene que es un aoristo indicativo medio tercera singular. Comencemos en orden. Aoristo, tiempo aoristo está aquí. Indicativo, modo indicativo y voz media. Bueno, tenía que hacer nada más este pedacito para que hacerlo bien grande, porque no sé si lo estará viendo. Ipsato es tercera singular. Está aquí. Si yo lo conjugo en presente en aoristo, en la voz no media, sino activa, yo toqué, tú tocaste, él tocó. Si lo dejo en voz media, él se tocó. Yo me toqué, tú te tocaste, él se tocó. Cualquiera de los dos. Por eso está aquí aoristo, indicativo medio, tercera singular, como viene aquí. ¿Ven? Y entonces yo pongo arrimando, tocó, porque ella tocó. Es decir, aunque esté en voz media, como es un verbo defectivo, se va a conjugar como un verbo activo. Tocó, y entonces viene tocó, y viene tocó, luego viene tú, craspedo. Entonces viene un caso curioso, porque en realidad arrimando tocó el borde. Ese borde podríamos decir que es un genitivo absoluto. Entonces tocó el borde. ¿Está bien? Así lo vamos a traducir, el borde. Pero literalmente es tu craspedo, es del borde. Veámoslo aquí. Craspedo, lo busco en el diccionario y me va a decir que viene de craspedon. Entonces lo escribo. Dice que viene de craspedon. Entonces traigo craspedon con todo lo que tiene el Nuevo Testamento. Muy bien, ya tenemos eso. Luego nos vamos a la situación gramatical de la palabra. Dice que es un sustantivo. Es un sustantivo, muy bien. Luego dice que es neutro. Aquí estamos, un sustantivo neutro. Dice que está en singular. Aquí lo tenemos en singular. Y que está en caso genitivo. Lo vacilón es que viene con todo y artículo tu craspedo. Bueno, no es vacilón, eso es lo normal. Del borde, ¿verdad? Porque tú agrega la preposición del borde o desde el borde. Del borde, así se ha traducido del borde literalmente. ¿No? Aquí ponemos que era neutro singular genitivo, que la traducción es borde. Estamos. Del borde
Y viene tu y Matiu. Tu y Matiu. O tu y Matiu. Tu y Matiu. Busco y Matiu en el diccionario. Me dice que vienen de Imatium. Ese es el paradigma. Entonces tengo que Imatium viene de Imatium. Eso es lo más importante. Y Imatium lo busco en el diccionario. Lo busco en los paradigmas que yo tengo. Imatium, ¿verdad? Luego leo la situación gramatical. Me dice que es un sustantivo. Esa es la categoría gramatical, sustantivo. Está en neutro. Aquí está el neutro. Está en singular. Y está en genitivo. Tu y Mateo. Aquí está. Tu y Mateo es del abrigo. Porque significa abrigo. ¿Verdad? Neutro, singular, genitivo. Del borde del abrigo. Del abrigo. Eso es, como ya lo explicó Robertson, ¿verdad? Eran unos flecos. Una túnica exterior, no sé qué más. Del abrigo. Entonces aquí está traducido del abrigo, tu imatium. Y luego concluye con aftu. Aftu igual lo buscamos en el diccionario, ¿verdad? Y dice que viene de aftos. Entonces viene aftu, viene de aftos. De ahí viene. Luego tenemos la situación gramatical. Es un pronombre personal, la categoría gramatical, pronombre personal, ahí está. Luego tenemos que, viene de aftos, aquí está aftos con todos los tres géneros. Dice que puede ser masculino, singular, genitivo, es decir, masculino, singular, genitivo, aquí está. Pero puede ser neutro, singular, genitivo. ¿Y cómo sé yo cuál es? ¿Cómo sé yo, aftu, cuál es el género? Bueno, veamos cuál es el antecedente. Entonces tenemos que del abrigo de él. ¿Quién es de él? ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Jesús es un sustantivo masculino, por lo tanto es masculino. Masculino, singular, genitivo. Aquí lo agarré yo. Y ahí tenemos, mis queridos hermanos, la traducción de Mateo 9:20. Que el Señor me los bendiga ricamente y nos vemos en el 9:21.